a través de las escrituras. En la Biblia encontramos grandes personajes y esta noche vamos a ver, creo yo, que los dos más grandes personajes de la Biblia. Y vamos a mirar en primera de Timoteo, una carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, y habla de dos personajes bien interesantes. Uno de ellos, el más grande de todos, que es la persona del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por otro lado, vemos al apóstol Pablo, que según sus mismas palabras, él se consideró el más grande de todos los pecadores. Entonces vamos a ver un contraste entre el hombre más grande, el hombre perfecto, en la persona del Señor Jesucristo, y el pecador más grande de todos, representado en la persona del apóstol Pablo. Dice versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pensar primeramente en el personaje representado en el apóstol Pablo, porque ahí está representada la humanidad en la cual estamos tú y yo, estamos todos. Estamos representados en Pablo todos nosotros, porque nosotros también somos pecadores, como él. Y Pablo da testimonio de lo que fue su vida antes de tener un conocimiento verdadero de Dios, antes de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y llama la atención que Saulo de Tarso se llamaba antes al que después se conoce como el apóstol Pablo. Saulo de Tarso fue un hombre muy religioso, seguramente como muchos de nosotros. Aunque él se consideró el pecador más grande de todos, porque él fue blasfemo, perseguidor e injuriador. Él tuvo su encuentro personal con el Señor Jesucristo cuando estaba comisionado persiguiendo precisamente a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Y él lo estaba haciendo
en la creencia que él tenía en su religión, siendo judío, siendo fariseo, y él pensaba que estaba sirviendo a Dios, que estaba agradando a Dios, persiguiendo a los cristianos. Pero él, después de su conversión, él reconoce que él fue blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fue recibido a misericordia porque él lo hizo por ignorancia en incredulidad. Y yo creo que tenemos que reconocer que todas las personas, sin excepción, nos identificamos con la vida del apóstol Pablo antes de conocer al Señor. La gente por naturaleza es religiosa y la gente lo hace por ignorancia y lo hace por incredulidad a la verdad. A veces hablamos, compartimos entre nosotros, nos impacta, nos impresiona cómo la tendencia del ser humano es creer la mentira y no creer la verdad. Y uno ve que la gente es muy religiosa, es impresionante, pero no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren saber de Jesucristo, no quieren conocer verdaderamente al Salvador y creen que están bien porque tienen una creencia, porque pertenecen a una religión, porque asisten a una iglesia, porque de pronto hacen algunas buenas obras. Y lo que muchas personas a veces nos dicen, pues yo no me considero tan pecador porque yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, y entonces empiezan a justificarse. Pero todos estamos realmente identificados con el apóstol Pablo, que a pesar de que somos religiosos, somos pecadores y por lo tanto estamos separados, destituidos de la presencia de Dios. La buena noticia es que el apóstol Pablo nos habla de que fue recibido a misericordia por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él fue alcanzado, fue salvado y fue transformado. Y qué interesante, considerándose el pecador más grande de todos, ha llegado a ser uno de los más grandes discípulos de Cristo, instrumentos de Cristo, a tal punto que él llegó a ser escogido para ser el apóstol de los gentiles. Todo por la misericordia, todo por la gracia de Dios. Y la buena noticia en esta noche es que sí, como el Señor Jesucristo obró en la vida del apóstol Pablo, lo puede hacer en tu vida como lo puede hacer en mi vida también. Ese es el mensaje que nosotros compartimos, tenemos el privilegio de poder compartir hoy en día en tiempos tan difíciles, en tiempos de tanta confusión, donde necesitamos conocer la verdad, conocer al Señor Jesucristo. Pero la otra persona es precisamente Cristo Jesús. Dice el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí se nos habla de un mensaje verdadero. Hoy en día es difícil poder escuchar mensajes verdaderos, mensajes confiables, pero aquí encontramos un mensaje que es verdadero, un mensaje que es confiable y es el mensaje del Señor. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Yo creo que no nos equivocaríamos si nosotros hacemos
nuestras esas palabras, porque nosotros no somos peores, no somos mejores que Pablo. Nosotros también somos grandes pecadores y necesitamos, como Pablo, de un Salvador que es Cristo el Señor. Pero dice ahí mismo en la carta, capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es el misterio de la piedad. En Cristo Jesús encontramos al Dios encarnado. Cristo Jesús, el que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y eso es algo que rebasa nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. No lo podemos entender. Nosotros lo creemos, lo aceptamos por fe. Creemos que en la persona de Jesucristo encontramos al Dios que se hizo hombre, al Dios encarnado. Y eso de por sí, como dice ahí, es un misterio, es algo demasiado grande que no lo podemos entender. Pero es la verdad. En Filipenses, capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es algo que también rebasa nuestro entendimiento. No lo podemos entender. ¿Cómo es posible que esa persona, ese ser, que es Dios manifestado en carne, se haya humillado de tal manera hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Y sabe por qué? Por amor a ti y por amor a mí. Él se sometió a la humillación más baja por amor a nosotros, para salvarnos a nosotros. Él tomó la decisión de tomar el lugar tuyo y el lugar mío. Y dice ahí que estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En segunda de Corintios, capítulo 5, dice el versículo 21, que al que no conoció pecado, Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros fuésemos perdonados, para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios, declarados justos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer en este mundo. Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Saben que el costo que el Señor tuvo que pagar para perdonarnos a nosotros fue su propia vida. Él murió por nuestros pecados. Es una buena noticia para todo aquel que cree esta preciosa verdad y la acepta, y en un verdadero arrepentimiento viene a los pies de Jesucristo y lo recibe como su único y todo suficiente Salvador. Es la decisión más importante de la vida. Es la mejor decisión que el ser humano puede tomar. Es la decisión que le va a garantizar una eternidad segura y gloriosa en la presencia de Dios. Por eso nosotros nos reunimos como en esta noche para compartir esa buena noticia, para extender esa invitación, para hacer ese llamado que no es nuestro, como decía Ramón ahora, es el llamado de Dios. Es Dios el que está haciendo el llamado. Es Dios el que está extendiendo su amor hacia ustedes, los que todavía no han recibido a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ustedes tienen en esta noche esa oportunidad, ese privilegio, esa bendición, pero es una decisión que solo la puedes tomar tú. Es una decisión muy personal. Nadie la puede tomar por ti. Es algo entre tú y Dios. Y la invitación en esta noche es para que aproveches la oportunidad, te arrepientas de todo corazón y vengas a los pies del Señor Jesucristo, reconociendo que Él murió por ti allí en la cruz y que en Él tú puedes encontrar el perdón de tus pecados, la salvación y la vida eterna. Pero déjame decirte algo más. Si bien es cierto, es la mejor noticia, es la mayor bendición, también nos habla de la mayor responsabilidad delante de Dios. Eso nos expone ante Dios porque ya no vamos a poder considerarnos que no lo sabíamos. Por lo tanto, como no lo sabíamos, Dios no me puede señalar, no me puede condenar porque yo no lo sabía. El escuchar el mensaje del Evangelio nos hace responsables, y no solo responsables, nos hace culpables ante la presencia de Dios y nos expone a un juicio seguro y nos expone a una condenación eterna en un lugar de tormento que la Biblia llama infierno. Entonces, es algo que nos debe llevar a reflexionar. No podemos asumir, no podemos recibir este mensaje con liviandad, con indiferencia y con menosprecio, porque eso nos hace responsables y culpables delante de Dios. Hay una escritura en el Antiguo Testamento donde Dios dice aquí que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Y es algo que tenemos que hacer si en verdad queremos disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios, en la persona del Señor Jesucristo.
palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por favor, no menospreciemos ese llamado, esa invitación, esa noticia, ese mensaje. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios te bendiga. Que el Espíritu Santo sea hablando a tu corazón y ojalá pueda salir de este lugar esta noche disfrutando de ese perdón, de esa salvación, de esa vida eterna en Cristo Jesús. Padre, queremos en este momento darte las gracias por este privilegio que tú nos concedes de poder ser portadores de este glorioso mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Padre, somos conscientes de que en momentos así hay fuerzas del enemigo que quieren impedir que esta palabra, que este mensaje de salvación alcance, llegue a los corazones de aquellos que todavía no te conocen y no son salvos. Padre, seguramente han venido buscando una respuesta, una solución a problemas que puedan estar pasando. Tú los has traído en esta noche aquí, oh Dios. Ellos han venido con ese deseo de poder encontrar verdadera paz en sus vidas. Y es nuestra oración que el Espíritu Santo sea haciendo su obra de convicción en ellos. No es obra nuestra, amado Dios, es obra tuya por la obra del Espíritu Santo a través de tu palabra. Y es nuestra oración por salvación en esta noche. Que tú nos des el gozo, Señor, de ver el obrar tuyo en salvación, en conversión de vidas en esta noche. Es nuestra oración en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenas noches a todos. Ya hemos escuchado las buenas noticias de la salvación que hay en el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez en tu vida te has preguntado por qué el pecado es tan serio? Hemos escuchado de nuestra necesidad de ser salvos de nuestros pecados. En Isaías capítulo 59, en el versículo 2, voy a leer el versículo 1 también. Isaías 59, versículo 1, los versículos 1 y 2. Dice, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Quiere decir que Dios es poderoso para salvar. El problema no se encuentra con Dios. Dios es el creador, el sustentador del universo. No hay nada que sea imposible para Él. Su mano no se ha cortado para salvar.
ni se ha agravado su oído para oír. Pero dice, versículo 2, pero, aquí podemos ver el problema. Vuestras iniquidades, vuestros pecados, haciéndolo muy personal, tus pecados, dice el versículo, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí se encuentra el problema. El pecado nos ha separado, nos ha causado una división entre nosotros y Dios. Y entre tanto que estemos en nuestros pecados, no podemos acercarnos a Dios. No podemos conocerlo. No podemos disfrutar de su presencia. No para nada en absoluto. Mi amigo, si estás acá esta noche y nunca te has arrepentido y has creído en el Señor Jesucristo hasta el momento, sigues estando separado de Dios, corriendo el gran riesgo de llegar al lago de fuego. Pero este no es el corazón de Dios. Porque el lago de fuego nunca fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus demonios. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Y dice, vuestros pecados, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay personas que dicen, bueno, yo estoy bien con Dios. No es así. Si piensas así, mi amigo, estás totalmente equivocado. Es muy cierto que estamos en un mundo en crisis, un sinfín de cosas, pero así es el mundo. Y nosotros somos la causa. No podemos culpar a Dios. Él hizo un mundo perfecto. Pero cuando el pecado entró en el mundo, todo se fue para abajo. Pero Dios, en su sabiduría, en su gracia, en su amor, tenía un plan eterno por el cual Él iba a rescatar al hombre de sus pecados, a perdonarlo, a quitar esta separación, esta división. En Isaías 55, versículo 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Dice, llamadle entre tanto que está cercano. Dios está un Dios cercano. Es nosotros, a causa de nuestros pecados, que han causado la distancia entre Dios y nosotros. Dios no está lejos. Dios está esperando el momento
Cuando el pobre pecador, quebrantado, cansado de sus pecados, venga a Él totalmente arrepentido, reconociéndose pecador, merecedor de nada más del castigo de Dios. Así es lo que merecemos. Pero dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero hay una condición. Versículo 7. Aquí está la condición. Dice, deje el impío su camino. La Biblia nos enseña que hay un camino que al hombre le parece bien, pero el fin de ese camino es la muerte, la separación eterna de la presencia de Dios. Es lo que dice la Biblia, el camino espacioso que nos lleva a la perdición, a la separación eterna de la presencia de Dios. Pero dice, deje el impío su camino, su mala manera de vivir. El hombre está en el camino que llega al infierno. Y dice, el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Cuántos pensamientos hay acerca de Dios? A mi ver, según lo que dicen, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 1 que el hombre ha cambiado, yo creo es el versículo, no estoy seguro, tal vez 24, 25 por ahí. Pero en Romanos capítulo 1, la Biblia nos enseña que los hombres han cambiado la verdad por la mentira. Es como decía el hermano Fernando en su predicación, los seres humanos estamos bien dispuestos a escuchar más, creer la mentira, en vez de creer la verdad. ¿Por qué? Porque si vamos a creer la verdad, tendremos que reconocer exactamente lo que somos. Porque es la verdad de la palabra de Dios que nos revela exactamente lo que somos. Y nos cuesta reconocer lo que somos ante un Dios santo y justo. Y yo soy pecador, pero igual como los demás. No, 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 no. Todos somos pecadores, así es. Pero, ¿qué de los pecados tuyos? ¿Ya? ¿Perdonados todos? Aún, según la Biblia, estás muerto en tus pecados, alejado de Dios, enemigo de Dios. Estas dos palabras que nos describen son palabras en un sentido muy feas. Impío, inicuo. Nos hablan de cuán feo es el pecado y la condición del hombre sin Dios. Pero el hombre tiene que dejar dos cosas, su camino y sus pensamientos. Ese es el arrepentimiento verdadero. Los hombres que dejan sus caminos y dejan sus pensamientos son los hombres que se han detenido en el camino. Y se han dado la vuelta, 280 grados.
reconociendo que están totalmente equivocados. Respecto a Dios, en cuanto a Cristo, respecto a sí mismos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay diferencia. Dios simplemente dice, por cuanto todos pecaron. Es muy cierto, en la Biblia nosotros podemos leer un sinfín de pecados particulares. Pero llegando a este versículo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, punto final. Y estamos destituidos de la gloria, de la presencia de Dios. Y Cristo dijo a unos, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y donde yo estoy, ustedes no podrán llegar. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a quién? A Jehová, como arrepentido, quebrantado, listo para escuchar la voz de Dios, listo para recibir lo que Dios te quiere dar. El cual tendrá de él, de ti, misericordia. Dios es un Dios lleno de compasión. El Señor Jesucristo un día estaba predicando el Evangelio y dijo, al ver las multitudes, Él tuvo compasión de ellos. Pero también Él, un leproso, un día llegó a los pies de Cristo. Y dice la Biblia, Cristo al verlo, tuvo compasión de él. Tal vez el corazón de nuestro Dios para con nosotros. Un Dios lleno de gracia, de misericordia. Un Dios que ha hecho todo lo que sea posible para que tú y yo pudiéramos tener todos nuestros pecados perdonados y tener una relación íntima, personal y eterna con nuestro bendito Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice, tendrá de Él misericordia y al Dios nuestro, el cual será ¿qué? Amplio. ¿En qué? En perdonar. Cristo está clavado en la cruz. Y al ver la gente a sus pies, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en los momentos de su agonía, de sus sufrimientos, Cristo está pidiendo al Padre que Él perdone a los pecadores. Así, Cristo fue a la cruz para conseguirnos el perdón de nuestros pecados. Y para poder hacerlo, Él en su cuerpo tuvo que cargar con los pecados nuestros, los tuyos, los míos. Para que tú y yo pudiéramos tener todos nuestros pecados perdonados. Corazones limpios, vidas limpias. En comunión, en armonía con nuestro Creador, por medio de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados.
Y él dice, la palabra dice en Hebreos capítulo 10, creo es el versículo 17, Él no se acuerda de los pecados que Él perdona. Son totalmente borrados de la memoria de Dios. Los que creen en el Señor Jesucristo recibirán el perdón de sus pecados. Esta noche, señor, caballero, señora, joven, niño, si estás acá con nosotros esta noche, aún en tus pecados, esta noche, tú puedes tener todos tus pecados perdonados. Una vida limpia. Dice la Biblia, Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1, 5, 1 de Juan 1, 7. ¿Cómo ves, mi amigo? ¿Estás dispuesto a reconocerte pecador? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados para recibir todo lo que Dios te quiere dar en su Hijo? El perdón de tus pecados. Una vida en armonía, en comunión, quiere decir una vida de paz. Con la gran esperanza de llegar un día, teniendo la certeza, basándonos en la palabra de Dios, de estar para siempre con aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros y por nuestros pecados, y a los 3 días resucitó de entre los muertos, y es poderoso para salvar y satisfacernos en todo. Esta noche, Dios te quiere bendecir, te quiere salvar. Eso es lo que Dios desea. Pero ¿qué de ti, mi amigo? ¿Qué de ti? Padre amado, esta noche queremos darte gracias una vez más por nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Tú cargaste en Él todos los pecados nosotros, para que nosotros pudiésemos tener todos nuestros pecados perdonados. Padre, te rogamos que en tu gracia y en tu misericordia, y que tú salves esta noche, por la gloria tuya y la de nuestro Señor Jesucristo, a los pobres pecadores que están acá con nosotros, para que ellos puedan salir de esta reunión gozándose de la presencia tuya en sus vidas. Gracias, Padre, y nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.